El cielo sobre Moscú en aquel noviembre de 1941 no era una bóveda celeste, sino una losa de plomo que parecía querer aplastar las cúpulas de la Catedral de San Basilio. No había luz, solo una penumbra grisácea que se filtraba a través de las nubes cargadas de nieve y del humo de las chimeneas que trabajaban a destajo, no para calentar a la población, sino para alimentar las fábricas que escupían munición hasta el último segundo. El aire mismo tenía un sabor metálico, una mezcla de ozono, gasoil y el miedo rancio de una ciudad que se sabe rodeada. A menos de 30 kilómetros, en las afueras, los oficiales de la vanguardia de la Wehrmacht ya no necesitaban informes de inteligencia para saber dónde estaba el corazón de la Unión Soviética. Les bastaba con levantar sus binoculares 6 para ver a través de la bruma gélida el destello de las torres del Kremlin. Para los alemanes, Moscú era una fruta madura, congelada por el invierno, pero lista para ser cosechada. Para Joseph Stalin, Moscú era el altar donde estaba dispuesto a sacrificar hasta la última gota de sangre, no solo de sus soldados, sino de la lógica misma. En el corazón de ese laberinto de piedra y paranoia que era el Kremlin, el silencio era más aterrador que el estruendo de los cañones que ya se oían en la distancia. Los mapas sobre las mesas de roble estaban cubiertos de flechas rojas que retrocedían y esvásticas negras que avanzaban como una mancha de aceite sobre seda blanca. Stalin, con su pipa apagada y sus botas resonando en el suelo de madera, no buscaba milagros místicos. Buscaba una cifra que desafiara la física y que detuviera el tiempo. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando el nombre de Lev Sokolov volvió a surgir de entre los archivos de los enemigos del pueblo. Sokolov no era un general ni un héroe de guerra, era un ingeniero civil, un hombre que entendía de flujos, de capacidades de carga y de la resistencia de los materiales, y que llevaba 2 años pudriéndose en un barracón del Gulag de Magadán por el simple pecado de haber sugerido en un informe técnico que el sistema ferroviario soviético colapsaría en caso de una invasión relámpago. Su profecía se había cumplido con una exactitud cruel, y ahora el mismo sistema que lo había devorado lo vomitaba de vuelta para que hiciera lo imposible: mover 150.000 vehículos hacia el frente en un margen de 96 horas. Sokolov llegó a Moscú en un avión de transporte sin calefacción, con las manos todavía agrietadas por el frío del Ártico y los ojos hundidos por el hambre crónica. Cuando lo metieron en el despacho iluminado por lámparas de luz amarillenta, frente al hombre cuyo bigote y mirada de acero habían ordenado su desgracia, no sintió odio. Sentía un vacío inmenso. No había espacio para el rencor cuando el fin del mundo estaba llamando a la puerta. Stalin no le ofreció una disculpa, ni siquiera una bienvenida. Simplemente puso un dedo sobre el mapa y pronunció la cifra: 150.000. El ingeniero miró los números, miró el estado de las carreteras que ya no eran carreteras, sino ríos de lodo negro y viscoso, la temida Rasputitsa, y supo que aquello no era una operación logística, era un suicidio masivo o una genialidad desesperada. La orden era clara: si los vehículos no llegaban a las posiciones de contraataque para el amanecer del 5.º día, Sokolov no volvería al Gulag, simplemente dejaría de existir junto con el resto de la capital. Pero Sokolov no estaría solo en esta odisea de hierro y barro. Para ejecutar semejante movimiento de masas, necesitaba a alguien que conociera la realidad del terreno, alguien que no viera los vehículos como puntos en un mapa, sino como bestias de carga que sufren y se rompen. Así fue como conoció a Katia, una mujer cuya piel parecía curtida por el viento de las estepas y cuyas manos olían permanentemente a grasa de motor. Katia era una conductora de tractores en un koljós antes de la guerra, una de esas mujeres que el Estado había promocionado como símbolos de la modernidad soviética. Ahora era la líder de facto de los convoyes que intentaban mantener vivo el suministro hacia el frente. Mientras Sokolov aportaba la matemática del caos, Katia aportaba la voluntad de hierro. Entre ambos debían coordinar una marea de camiones gas, tractores reconvertidos y vehículos incautados que se extendía por cientos de kilómetros en la retaguardia. El problema, sin embargo, no era solo la falta de vehículos o la aviación alemana que acechaba desde las nubes como buitres mecánicos.
El verdadero horror de la operación comenzó a revelarse cuando Sokolov empezó a cruzar los datos de combustible y suministros. Para que esos 150.000 vehículos tuvieran el combustible necesario para moverse sin detenerse durante 4 días, Stalin había firmado una orden secreta que Sokolov leyó con las manos temblorosas bajo la vigilancia de un comisario político de la NKVD llamado Volkov. El combustible no venía de reservas estratégicas inexistentes. Estaba siendo desviado de 3 ciudades industriales clave en la retaguardia. Ciudades que, sin ese combustible para sus calefacciones centrales y sus plantas eléctricas, quedarían sumidas en un frío de menos 30 grados en menos de 24 horas. Cientos de miles de civiles, mujeres, niños y ancianos estaban siendo condenados a una muerte silenciosa por congelación e inanición para que los tanques y camiones en Moscú pudieran rugir una última vez. Sokolov miró a Volkov, el comisario que permanecía en la sombra de la habitación, con su uniforme impecable y su pistola Tokarev al cinto. Volkov no era un hombre de lógica, sino de fe política. Para él, el sacrificio de 3 ciudades era un precio insignificante comparado con la supervivencia del Estado. Pero para Sokolov, cada vehículo que comenzaba a moverse en su mapa representaba una vida que se apagaba en otro lugar. La eficiencia matemática, que siempre había sido su refugio, se convertía ahora en su condena. Cada vez que optimizaba una ruta o lograba reducir el tiempo de carga en un depósito, estaba apretando el nudo alrededor del cuello de sus propios compatriotas. El suspense de la misión se entrelazaba con una angustia moral que lo asfixiaba más que el humo del tabaco de Volkov. ¿Podía un hombre redimirse salvando una ciudad si para ello debía asesinar a otras 3? Mientras tanto, en el exterior, la Rasputitsa estaba mutando. El barro traicionero que había detenido a los tanques Panzer alemanes durante semanas estaba empezando a endurecerse. El termómetro caía en picado, y lo que antes era un lodo succionador se transformaba en crestas de hielo tan duras como el granito, capaces de destrozar los ejes de los camiones soviéticos. El invierno, que muchos creían el aliado de Rusia, era en realidad un juez imparcial que castigaba a cualquiera que no estuviera preparado. Katia, apostada en un cruce de caminos vital a las afueras de la ciudad, veía cómo los primeros convoyes intentaban avanzar, los motores se negaban a arrancar, el aceite se volvía denso como la miel y los neumáticos se resquebrajaban. Tenía que mantener a esos hombres y mujeres moviéndose, gritando órdenes, usando antorchas para calentar los cárteres de los motores y a veces usando la pura fuerza bruta para empujar toneladas de acero sobre el hielo. La operación era una hidra mecánica que crecía a cada hora. Sokolov, desde su centro de mando improvisado en un sótano reforzado, escuchaba el informe de las primeras 6 horas. El ritmo era insuficiente. A ese paso solo llegarían 60.000 vehículos a tiempo. Volkov se acercó a él, su aliento oliendo a té amargo y amenaza. Le recordó que en el frente, el general Zhukov estaba esperando esos suministros para lanzar un contraataque que los alemanes no esperaban y que cualquier retraso sería considerado un acto de sabotaje. Sokolov, con los ojos inyectados en sangre y el mapa lleno de tachaduras, comprendió que el plan de Stalin ocultaba capas de engaño aún más profundas. No se trataba solo de logística, se trataba de una coreografía del engaño. Los comandos alemanes, infiltrados tras las líneas, habían empezado a informar sobre movimientos masivos, pero sus informes eran contradictorios. Unos hablaban de una columna interminable de suministros hacia el norte, otros de un movimiento hacia el sur. Sokolov se dio cuenta de que parte de los vehículos que estaba movilizando no llevaban artillería ni soldados, sino que estaban equipados con dispositivos que amplificaban el ruido de sus motores y estructuras de madera que, bajo la nieve y desde el aire, parecían tanques pesados. Eran vehículos fantasma, una trampa de ingeniería acústica y visual diseñada para confundir a la inteligencia de la Wehrmacht. El coste humano de mover este teatro de sombras era el mismo que el de mover un ejército real, pero la carga emocional para Sokolov era mayor. Estaba pidiendo a conductores que arriesgaran sus vidas en camiones vacíos, sirviendo de señuelos para la Luftwaffe. Mientras el verdadero poder de fuego se movía por rutas secundarias,
sumidas en el silencio más absoluto. El primer gran obstáculo surgió en la marca de las 20 horas. Un puente estratégico sobre el río Móskova se agrietó bajo el peso de una columna de camiones cisterna. El embotellamiento resultante amenazaba con paralizar todo el sector sur de la operación. Katia llegó al lugar en un sidecar, encontrándose con una escena de caos absoluto. Los conductores, agotados y aterrorizados por el sonido constante de las sirenas de los Stukas alemanes, estaban a punto de abandonar sus puestos. Fue allí donde la voluntad de Katia se puso a prueba. No usó la ideología ni las amenazas de muerte de la NKVD. Usó el lenguaje de la supervivencia. Se puso al volante del camión que encabezaba la marcha y, con el puente crujiendo bajo sus pies como si fuera un animal herido, aceleró. El riesgo era total. Si el puente colapsaba, ella y el combustible vital desaparecerían en las aguas negras y heladas del río. Sokolov recibió la noticia del avance en el puente con un suspiro que fue más un lamento que un alivio. Cada éxito logístico lo acercaba más al clímax de una operación que lo estaba despojando de su humanidad. El comisario Volkov lo observaba, anotando cada una de sus reacciones en una pequeña libreta negra. Volkov no buscaba errores técnicos, buscaba debilidad moral. Sospechaba que Sokolov, en su fuero interno, todavía conservaba la chispa de la compasión que lo había llevado al Gulag, y en la Moscú de 1941, la compasión era un defecto de fabricación que debía ser eliminado. El ingeniero sabía que al final de esas 96 horas, si lograba la hazaña, no sería aclamado como un héroe, sino que probablemente volvería a ser una pieza prescindible en el tablero de Stalin. A medida que la primera noche se cerraba sobre la ciudad, los 150.000 vehículos eran ya una realidad física, una corriente de acero que fluía por las arterias de una Rusia herida. El ruido era constante, un rugido sordo que vibraba en el suelo y en los huesos de quienes estaban allí. Pero bajo ese ruido, Sokolov solo podía oír el silencio de las ciudades que estaba condenando. La balanza de la guerra estaba empezando a inclinarse, no por el valor en el campo de batalla, sino por la capacidad de un hombre de hackear el sistema de suministros y la capacidad de un pueblo de aceptar un sacrificio atroz. El tiempo seguía corriendo, y las primeras 24 horas apenas habían sido el prólogo de una pesadilla que estaba a punto de volverse mucho más fría y mucho más sangrienta. La maquinaria humana estaba en marcha, y una vez que el acero empieza a rodar sobre el hielo, ya no hay forma de detenerlo sin que algo se rompa para siempre. La segunda madrugada trajo consigo un descenso térmico que desafiaba no solo la resistencia humana, sino las leyes básicas de la metalurgia. A 35 grados bajo cero, el acero deja de ser un material confiable para convertirse en algo quebradizo, casi vítreo. Lev Sokolov observaba desde la ventana de su búnker cómo la ciudad se transformaba en un cementerio de máquinas antes de que éstas pudieran siquiera llegar al frente. El aceite en los cárteres de los camiones GAC-AA se había solidificado, adquiriendo la consistencia de un alquitrán espeso que bloqueaba los pistones. Los neumáticos de caucho sintético, fabricados a toda prisa en las factorías de los Urales, se agrietaban y estallaban como si fueran de cristal bajo el peso de la artillería. Cada hora que pasaba, el informe de bajas mecánicas crecía de forma exponencial, y con cada vehículo que quedaba inmovilizado, el flujo vital hacia Moscú se obstruía como una arteria llena de coágulos. Sokolov sentía que sus propios pulmones estaban llenándose de ese mismo hielo. Frente a él, los gráficos de rendimiento mostraban una realidad aterradora. El 50% de los vehículos que habían partido en las primeras 12 horas estaban detenidos en las cunetas de las carreteras de Podolsk y Moshaivsk. No era solo el frío, era el cansancio acumulado de una nación que llevaba meses huyendo. Los conductores, muchos de ellos adolescentes o ancianos que apenas sabían manejar un volante, se quedaban dormidos en las cabinas sin calefacción. El sueño en esas condiciones no era un descanso, sino una sentencia de muerte por hipotermia. Sokolov sabía que si el movimiento se detenía por completo, la contraofensiva de Zhukov nacería muerta y la capital caería antes de que el invierno terminara de endurecer los ríos.
El comisario Volkov apareció de nuevo entre las sombras, con su presencia silenciosa y su aliento cargado de una calma glacial. No gritaba, no gesticulaba. Simplemente puso sobre la mesa de Sokolov un fajo de informes de ejecución. Eran los nombres de los oficiales de logística que habían fallado en sus cuotas durante la noche anterior. El mensaje era implícito y brutal. La eficiencia se pagaba con sangre, y el fracaso no se perdonaba bajo ninguna circunstancia. Volkov se inclinó sobre el mapa y señaló un punto crítico, el nudo ferroviario y de carreteras de Khimki. Si ese punto no se despejaba en las próximas 6 horas, el convoy principal, que transportaba las divisiones de fusileros siberianos recién llegadas del este, quedaría expuesto al aire libre, a merced de los bombarderos Junkers, que ya empezaban a despegar de los aeródromos ocupados por los alemanes. En ese momento, la mente de Sokolov empezó a trabajar a una velocidad frenética, una respuesta biológica al miedo más puro. Necesitaba una solución técnica para un problema humano y climático. Recordó sus años de estudio sobre la termodinámica en condiciones extremas y dictó una orden que parecía una locura. Debían encender hogueras debajo de cada uno de los 150.000 vehículos. Cada camión, cada tractor, cada tanque debía tener un pequeño fuego controlado bajo el motor durante las paradas. Era un riesgo de incendio masivo, especialmente con el combustible escaseando y los vapores de gasolina flotando en el aire gélido, pero era la única forma de mantener el acero lo suficientemente cálido para que los motores no se convirtieran en bloques de hielo inerte. Mientras tanto, en la línea de fuego logística, Katia se enfrentaba a su propio infierno personal. Estaba en la carretera de circunvalación, tratando de desenredar un atasco de proporciones bíblicas. Un camión que transportaba proyectiles de 152 milímetros había patinado sobre una placa de hielo negro, volcando y bloqueando ambos sentidos de la marcha. Los soldados a su alrededor estaban paralizados, con las manos pegadas al metal frío y los rostros quemados por el viento helado. Katia sabía que no tenían grúas, no tenían tiempo y no tenían permiso para retroceder. Miró a los ojos de un joven recluta que temblaba incontrolablemente y comprendió que el miedo era más contagioso que el tifus. En su interior, Katia libraba una batalla contra la desesperación. Se preguntaba cuántas de las personas que ella estaba empujando hacia el frente volverían alguna vez. Cada vehículo que lograba poner de nuevo en marcha era una herramienta de guerra, sí, pero también era una caja de metal donde viajarían hombres hacia su aniquilación. Pensó en su propio hijo, perdido en algún lugar del frente sur desde junio, y sintió una punzada de dolor que superaba el frío del invierno. Pero no podía permitirse el lujo de la emoción. En la Unión Soviética de 1941, el sentimiento era una debilidad que el enemigo explotaba. Con un grito que rasgó el aire congelado, ordenó a los hombres que usaran las manos desnudas para descargar los proyectiles del camión volcado uno por uno, y que luego empujaran el chasis vacío por el terraplén hacia el abismo de nieve. La operación, sin embargo, estaba a punto de revelar su cara más oscura. Sokolov, revisando las órdenes de movimiento de los convoyes fantasma, descubrió una anomalía en las frecuencias de radio que debían emitir el ruido de los motores falsos. Los alemanes no solo estaban escuchando, estaban triangulando. Pero lo que realmente le heló la sangre fue darse cuenta de que el alto mando soviético lo sabía. El plan de Stalin no era solo engañar a los alemanes sobre la ubicación del ataque, era atraer a toda la fuerza aérea alemana, la poderosa Luftwaffe, hacia una zona específica donde el cielo estaría limpio de cazas soviéticos. Los convoyes fantasma, con sus conductores reales y sus vehículos de madera, eran el cebo en una trampa de proporciones catastróficas. Sokolov comprendió con un escalofrío que esos 20.000 conductores que formaban parte de la maniobra de distracción estaban siendo enviados a una zona de muerte deliberada. No tenían defensa antiaérea, no tenían cobertura de cazas, y lo peor de todo, no sabían que eran señuelos. Estaban conduciendo camiones vacíos hacia un matadero aéreo para que el verdadero ejército de Zhukov pudiera moverse sin ser detectado por otra ruta. La revelación fue como un golpe físico. Sokolov miró a Volkov y por primera vez vio una chispa de conocimiento en los ojos del comisario.
Volkov lo sabía desde el principio. El ingeniero era solo el arquitecto de un cadalso mecánico. En su monólogo interno, Sokolov se veía a sí mismo no como un salvador de Moscú, sino como el contable de un verdugo. Cada cálculo de tiempo, cada ruta optimizada, era un paso más hacia la muerte de miles de sus propios hombres por diseño, no por accidente. ¿Era este el precio de la supervivencia? ¿Era necesario volverse tan cruel como el invasor para poder derrotarlo? La lógica matemática le decía que sacrificar a 20.000 para salvar a 2 millones era una ecuación correcta, pero su alma, la misma que el Gulag no había logrado erradicar del todo, gritaba en silencio contra esa atrocidad. Se sentía atrapado en un engranaje gigante que él mismo había ayudado a aceitar, y ahora ese engranaje estaba a punto de triturar su moralidad. La tensión alcanzó un punto crítico cuando un informe de inteligencia alemán interceptado llegó a la mesa de Sokolov. Los alemanes, sospechando de la magnitud del movimiento, habían decidido lanzar una operación de tierra quemada desde el aire. Habían identificado el convoy fantasma como el objetivo principal, creyendo que transportaba las reservas de combustible vitales para la defensa. En menos de 3 horas, cientos de bombarderos caerían sobre la carretera donde Katia y sus hombres estaban luchando contra el hielo. Sokolov sabía que debía advertirla, que debía decirles que se dispersaran, que abandonaran los vehículos y buscaran refugio en los bosques. Pero Volkov estaba allí, con la mano apoyada sobre el receptor del teléfono, como un buitre esperando a que su presa cometiera el error fatal. «El silencio es la mayor virtud de un patriota, ingeniero», dijo Volkov con una voz que era casi un susurro. «Cualquier interferencia en las órdenes de marcha será considerada alta traición. Los conductores cumplirán con su deber hacia la rodina. Usted debe cumplir con el suyo». Sokolov miró el mapa. Veía la columna de humo imaginaria que pronto se elevaría desde la carretera de Moshaizk. Veía a Katia con su rostro manchado de grasa y su voluntad inquebrantable, liderando a un grupo de condenados hacia una tormenta de fuego. Y en ese momento, el giro final de la jornada se produjo. Un mensajero entró corriendo en el búnker, cubierto de nieve y jadeando. No traía noticias de un ataque alemán, sino de algo mucho más inesperado. Un sabotaje interno. Alguien había destruido los depósitos de anticongelante en el sector norte, y los vehículos pesados, los que realmente transportaban la artillería de Zhukov, estaban empezando a detenerse definitivamente. El acero se estaba rindiendo antes que los hombres. El sabotaje no era obra de espías alemanes, sino de una célula de resistentes locales que, desesperados por el combustible que les habían robado para la operación, habían decidido que si ellos iban a morir de frío en sus casas, el ejército de Stalin no llegaría a ninguna parte. La ironía era suprema. Las ciudades que Sokolov había condenado al frío estaban ahora devolviendo el golpe, poniendo en jaque la última esperanza de la capital. El ingeniero se encontró en medio de una tormenta perfecta de dilemas morales y fallos técnicos. Por un lado, el convoy fantasma se dirigía hacia un bombardeo seguro, y por el otro, el convoy real estaba paralizado por el sabotaje de su propia gente. Las 96 horas se estaban consumiendo, y el contador de vehículos en movimiento se había estancado. La cifra de 150.000 parecía ahora una quimera inalcanzable. Sokolov sabía que si no encontraba una forma de movilizar el convoy real sin el anticongelante y sin alertar a los alemanes de que el convoy fantasma era una trampa, todo estaría perdido. Moscú no solo caería, sino que lo haría en medio de un caos autoinfligido. La presión era insoportable, y el tiempo, ese enemigo invisible que Stalin pretendía dominar, estaba ganando la partida. Sokolov cerró los ojos por un segundo, escuchando el lejano estruendo de la artillería, y comprendió que para salvar la ciudad tendría que cometer un acto de traición contra sus propios sentimientos o contra el propio Estado que lo había condenado. La noche de la segunda jornada caía como un sudario sobre la estepa, y el frío, implacable, empezaba a reclamar no solo las máquinas, sino la cordura de quienes las dirigían. El destino de la guerra pendía de un hilo de acero congelado que amenazaba con romperse en cualquier instante. El reloj del Kremlin, oculto tras la bruma y la nieve,
parecía marcar los segundos con el peso de una guillotina a punto de caer. Habían pasado 48 horas desde que Iosif Stalin dictara su sentencia de hierro, y la operación, lejos de estabilizarse, se estaba convirtiendo en un descenso a los infiernos de la logística y la moral. El Buran, la temida tormenta de nieve de las estepas, había llegado no como un fenómeno meteorológico, sino como una ejecución. El viento aullaba entre los edificios de Moscú con una frecuencia que recordaba a los lamentos de los caídos, y la visibilidad se había reducido a apenas unos metros. En este muro blanco, los 150.000 vehículos ya no eran una columna, eran una masa amorfa de acero y desesperación que luchaba por no ser enterrada viva. Lev Sokolov, en su búnker, sentía que el frío no solo estaba en el aire, sino en sus propios huesos. El informe sobre el sabotaje del anticongelante había caído sobre su mesa como una losa de mármol. Miles de litros de etilenglicol habían sido contaminados con azúcar y arena por los ciudadanos desesperados de la retaguardia, aquellos a quienes se les había arrebatado el calor para alimentar a las máquinas. El resultado era catastrófico. El líquido, en lugar de proteger los motores, se convertía en una pasta abrasiva que devoraba las bombas de agua y bloqueaba los radiadores en cuestión de minutos. El convoy real, el que transportaba la artillería pesada y las divisiones siberianas de élite, estaba empezando a detenerse en mitad de los bosques, a kilómetros de cualquier puesto de reparación. Era un desastre silencioso. Los motores tosían, escupían humo negro y se apagaban para siempre, convirtiéndose en ataúdes de metal para los soldados que intentaban refugiarse en su interior. Sokolov miraba las cifras y sentía una náusea creciente. Su mente, entrenada para la precisión, buscaba una salida en medio del caos. El comisario Volkov estaba sentado frente a él, limpiando su pistola con una parsimonia que resultaba insultante. No había pronunciado una palabra en 3 horas, pero su presencia era un recordatorio constante de que el fracaso no era una opción técnica, sino un crimen político. Sokolov, con las manos temblorosas, empezó a garabatear fórmulas en un papel manchado de café frío. Necesitaba un sustituto, algo que pudiera mantener esos motores vivos, aunque fuera por unas pocas horas más. Sabía que en los depósitos de la industria química de Moscú quedaban reservas de alcohol industrial y metanol. Era una mezcla altamente volátil, peligrosa para los conductores y corrosiva para las juntas de los motores a largo plazo, pero el largo plazo ya no existía. Solo existían las próximas 48 horas. En su interior, Sokolov mantenía un monólogo de sombras. Se preguntaba si su regreso del Gulag había sido un acto de misericordia o la última broma pesada del destino. Estaba salvando la ciudad usando los mismos métodos que lo habían condenado. El sacrificio despiadado de lo humano en favor de lo mecánico. Soy el arquitecto de un cementerio, pensaba mientras firmaba la orden para distribuir la mezcla explosiva de alcohol. Sabía que muchos camiones estallarían en llamas, que muchos conductores morirían por los vapores tóxicos en cabinas cerradas, pero la cifra de 150.000 vehículos debía cumplirse. La eficiencia era su única religión ahora, una fe oscura que exigía sacrificios humanos en cada kilómetro de carretera. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en la ruta de distracción, Katia se encontraba al frente de lo que ella llamaba el ejército de las sombras. Su convoy avanzaba con un estruendo artificial, con altavoces montados en los camiones que reproducían el chirrido de las orugas de los tanques T-34 para engañar a los micrófonos de largo alcance alemanes. Al principio, se sentía orgullosa de la astucia de la maniobra, pero la realidad se le reveló de la forma más brutal. Al detenerse para ayudar a un camión que había patinado, Katia abrió la lona trasera esperando encontrar cajas de munición o raciones. Lo que vio la dejó paralizada. La caja estaba llena de piedras y vigas de madera dispuestas para simular la silueta de un cañón bajo la lona. El vacío en el estómago de Katia fue más intenso que el hambre. Comprendió en ese instante que ella y sus conductores no eran transportistas, sino blancos móviles. Eran el cebo de una trampa gigantesca. Estaban conduciendo chatarra y piedras hacia las garras de la Luftwaffe para que los verdaderos suministros,
los que Sokolov intentaba salvar con alcohol y desesperación, pudieran pasar por otro lado. Miró a su alrededor, a los rostros de los conductores, jóvenes de 17 años que le sonreían confiando en su liderazgo, y sintió una rabia que le quemaba la garganta. Eran corderos llevados al matadero con una lona por sudario. Su lealtad al Estado, forjada en los campos de labranza y en el sudor de las fábricas, se resquebrajaba bajo el peso de esa verdad atroz. A pesar del descubrimiento, Katia no podía detenerse. Detenerse era morir de frío o ser fusilada por la NKVD que seguía al convoy en jeeps negros. Tenía que seguir adelante, liderando esa mascarada de acero y madera a través de la tormenta. El cielo, sin embargo, empezó a cambiar. El Burán amainó por unos momentos, dejando un corredor de aire claro y gélido. Y fue entonces cuando escucharon el sonido. No era el viento, ni el motor de sus camiones. Era un zumbido sordo, una vibración que parecía nacer del mismo horizonte. Los Junkers Q-87, los temidos Stukas, habían encontrado su objetivo. Las sirenas de Jericó, diseñadas para quebrar los nervios de los hombres, empezaron a aullar desde el cielo, cortando el aire como cuchillos de carnicero. Sokolov recibió el informe del ataque aéreo en el búnker. Los alemanes habían mordido el anzuelo. La Luftwaffe estaba concentrando toda su potencia de fuego sobre el convoy de Katia, creyendo que estaban aniquilando la reserva estratégica de Moscú. Volkov esbozó una sonrisa casi imperceptible, una mueca de satisfacción que hizo que Sokolov sintiera un asco profundo. El plan estaba funcionando. Miles de toneladas de bombas estaban cayendo sobre madera y piedras, mientras el convoy real, ahora alimentado por la mezcla de alcohol de Sokolov, empezaba a moverse penosamente por las rutas secundarias del norte. Pero el precio del éxito era el fuego que ahora consumía la carretera de Motjaisk. Katia vio cómo el primer camión de su columna desaparecía en una bola de fuego naranja. No hubo tiempo para gritos, solo el impacto brutal y el olor instantáneo a carne quemada y caucho derretido. El mundo se convirtió en un caos de explosiones y nieve negra. Los Stukas bajaban en picado, sus ametralladoras trazando líneas de muerte sobre el hielo. Katia saltó de su cabina, rodando por la nieve, mientras las balas impactaban en la puerta que acababa de cerrar. A su alrededor, la maquinaria humana que Stalin había movilizado estaba siendo desmembrada. Vio a conductores intentar huir hacia el bosque solo para ser alcanzados por el fuego de las ametralladoras o por las ráfagas de los oficiales de la NKVD que les impedían retroceder. En medio del bombardeo, Katia se encontró con el joven recluta que antes temblaba de frío. Ahora, el chico estaba petrificado bajo un camión que goteaba aceite caliente sobre la nieve. Ella lo agarró por el abrigo, intentando arrastrarlo hacia una zanja. «¡Muévete, maldita sea, muévete!», le gritó, pero los ojos del joven estaban fijos en el cielo, reflejando el descenso de otro bombardero. En ese momento, Katia comprendió la ironía final de la logística de Sokolov. Los alemanes no estaban perdiendo la guerra por falta de valor, sino porque los soviéticos habían aprendido a tratar a sus propios hombres como si fueran piezas de repuesto, tan baratas y reemplazables como un tornillo o una lona de madera. El giro decisivo de la noche ocurrió cuando Sokolov, analizando los patrones de vuelo de los alemanes, se dio cuenta de algo que Volkov había pasado por alto. Los alemanes no solo estaban atacando el convoy de distracción. Una segunda oleada de bombarderos pesados, Heinkel se dirigía hacia un objetivo diferente. No era el convoy real, ni la ciudad de Moscú. Se dirigían hacia las represas del canal de Moscú-Volga. Si las destruían, la ciudad se inundaría, convirtiendo el lodo congelado en un mar interior de hielo y escombros que detendría cualquier movimiento de tropas, propias o ajenas. Los alemanes habían decidido que si no podían tomar la fruta, la ahogarían. Sokolov sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda su planificación, todo el combustible robado a las ciudades, todo el sacrificio de los conductores de Katia, podría ser en vano si el agua reclamaba la ciudad. Miró a Volkov y vio por primera vez una sombra de duda en el rostro del comisario. La inteligencia soviética no había previsto este movimiento. La partida de ajedrez se había convertido en una pelea de taberna, donde todas las reglas habían sido rotas.
Sokolov sabía que la única forma de evitar la catástrofe era desviar parte de la artillería antiaérea que protegía el Kremlin hacia las represas, pero eso significaba dejar a Stalin y al mando central desprotegidos. Si las represas caen, no habrá Moscú que defender, dijo Sokolov, su voz ganando una firmeza que no sabía que poseía. Volkov lo miró, su mano derecha rozando la culata de su arma. Era el momento de la verdad para el ingeniero. Había pasado de ser un prisionero a ser el cerebro de una operación masiva, y ahora debía decidir si seguía siendo una pieza en el tablero o si se atrevía a mover la mano del jugador. La tensión en el búnker era tan espesa como el humo del tabaco. Afuera, el estruendo de los motores y las bombas continuaba, un requiem mecánico para una ciudad que se negaba a morir. Las 96 horas entraban en su fase final, y el destino de Rusia ya no dependía de la cantidad de vehículos, sino de una sola decisión tomada en la oscuridad de un sótano, mientras el agua y el fuego amenazaban con borrar la historia de un plumazo. El clímax estaba a punto de estallar, y Sokolov sabía que pasara lo que pasara, el hombre que saldría de ese búnker no sería el mismo que entró. El búnker se había convertido en una olla a presión donde el aire escaseaba, y el olor a tabaco rancio de Volkov se mezclaba con el aroma a ozono de los aparatos de radio recalentados. Quedaban menos de 18 horas para que se cumpliera el plazo de las 96, y la cifra de vehículos movilizados bailaba peligrosamente cerca del abismo del fracaso. Lev Sokolov, con los dedos manchados de tinta y los ojos inyectados en sangre, mantenía su mirada fija en el comisario de la NKVD. La propuesta de desviar la artillería antiaérea desde el corazón del Kremlin hacia las represas del norte era, en términos prácticos, una invitación al pelotón de fusilamiento. Volkov lo sabía, y el silencio que siguió a la propuesta fue tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Si las represas revientan, ingeniero, el agua no distinguirá entre soldados alemanes y ciudadanos soviéticos, dijo Volkov. Su voz era un hilo de seda helada. Pero si retiro las baterías que protegen el despacho del camarada Stalin y un solo bombardero alemán logra filtrar su carga sobre la Plaza Roja, su vida y la mía no valdrán ni el papel en el que imprime sus mapas. Sokolov no retrocedió. Ya no tenía nada que perder. El Gulag le había arrebatado el miedo y la operación le estaba arrebatando el alma. Con una mano temblorosa pero firme, señaló el mapa de flujos. Explicó que los 150.000 vehículos, esa marea de acero que habían conjurado de la nada, quedarían atrapados en una ratonera de barro y hielo si el canal se desbordaba. La contraofensiva de Zhukov no sería una carga de caballería mecánica, sino un naufragio colectivo. En ese momento Sokolov comprendió que la única forma de convencer a un hombre como Volkov no era apelando a la humanidad, sino a la supervivencia del sistema. Si Moscú se inunda, el plan de Stalin fracasa. Que usted sabe mejor que yo que el camarada Stalin perdona los ataques enemigos, pero nunca perdona el fracaso de sus propios planes. Aquella lógica, brutal y despojada de cualquier adorno moral, fue la que finalmente rompió la resistencia del comisario. Volkov se levantó, ajustó su gorra y sin decir una palabra se dirigió al teléfono de línea directa. 10 minutos después, el suelo del búnker vibró no por las bombas enemigas, sino por el movimiento de las pesadas baterías antiaéreas que en medio de la ventisca empezaron a desplazarse hacia los puntos críticos del canal. Sokolov había ganado una apuesta contra el destino, pero sabía que el precio de esa ganancia se cobraría en vidas que él nunca llegaría a conocer. Mientras tanto, en la carretera de Mochaisk, el infierno había adquirido una tonalidad blanca y roja. Katia, herida en un brazo por la metralla de los Stukas, se negaba a abandonar su puesto. Su convoy fantasma estaba diezmado. Camiones de madera ardían a lo largo de kilómetros, creando una hilera de piras funerarias que iluminaban la noche con un fulgor espectral. Pero la trampa estaba funcionando. Los pilotos alemanes, cegados por la nieve y por la convicción de estar destruyendo el suministro vital de la capital, vaciaban sus bodegas de bombas sobre cáscaras vacías y piedras. Katia veía cómo los aviones se alejaban para repostar, creyendo haber cumplido su misión.
mientras desde las sombras de los bosques circundantes el verdadero ejército empezaba a emerger. Eran las horas finales. El ruido de los motores reales, los T-34 y los camiones cargados con divisiones siberianas frescas, empezó a ahogar el viento. Estos hombres no venían cansados de meses de retirada. Venían del este, equipados para el frío extremo, con sus abrigos de piel blanca y sus armas aceitadas con grasas especiales que no se congelaban. Katia los veía pasar como fantasmas de una venganza que llevaba tiempo gestándose. Al verlos sintió una mezcla de alivio y horror. Esos vehículos que ella había ayudado a movilizar eran el instrumento de una victoria que se construiría sobre el engaño y el sacrificio de los suyos. En el búnker de Sokolov, el contador llegó finalmente a la cifra mágica: 150.082 vehículos. El ingeniero se dejó caer en su silla, con el pecho agitado. Lo habían logrado. En 96 horas habían movido una cantidad de acero y hombres que cualquier manual de logística militar habría considerado imposible. Pero no hubo celebraciones. El silencio regresó al sótano, un silencio cargado de la sospecha de lo que vendría después. Volkov recibió un último informe por radio. Los Heinkel alemanes habían sido interceptados sobre las represas por las baterías desviadas. El canal estaba a salvo, pero 3 de las baterías antiaéreas habían sido borradas del mapa por los bombarderos que, al no encontrar resistencia en el Kremlin, habían concentrado su furia en los defensores del agua. El amanecer de la quinta jornada no trajo sol, sino una claridad cenicienta que reveló la magnitud de la hazaña. En el frente, los generales alemanes despertaron con un estruendo que no era de este mundo. La artillería soviética, transportada en esos miles de vehículos a través del barro helado, abrió fuego simultáneamente a lo largo de kilómetros. El engaño de Sokolov y el sacrificio de Katia habían permitido que Zhukov posicionara sus reservas exactamente donde el enemigo era más débil. Los alemanes, que habían informado a Berlín que la logística soviética estaba colapsada y que solo quedaban restos de un ejército herido, se encontraron de frente con una hidra de acero que parecía haber brotado del mismo suelo congelado. La batalla de Moscú cambió de rumbo en esas horas. La Wehrmacht, por primera vez desde el inicio de la guerra, se vio obligada a una retirada desordenada. El mito de la invencibilidad alemana se hundió en las mismas carreteras que Sokolov había diseñado. Pero mientras los periódicos de todo el mundo empezaban a escribir sobre el milagro de Moscú, el ingeniero caminaba por las calles de la ciudad, viendo cómo las primeras luces eléctricas empezaban a parpadear de nuevo. Sabía que esas luces eran un espejismo. En las 3 ciudades de la retaguardia, el combustible nunca regresó a tiempo. Miles de personas habían muerto de frío en el silencio absoluto de sus hogares, sacrificadas en el altar de la victoria de Stalin. Eran los muertos invisibles de una logística perfecta. Sokolov se detuvo frente a un grupo de camiones que regresaban del frente para reabastecerse. Allí, apoyada contra un guardabarros abollado, estaba Katia. Su rostro estaba surcado por el cansancio y el dolor, con un vendaje sucio en el brazo y los ojos fijos en el horizonte. Se reconocieron de inmediato, aunque nunca se habían visto en persona. No hubo palabras de agradecimiento ni abrazos heroicos. Solo una mirada compartida que contenía todo el peso de la culpa y la resignación. Ambos sabían que habían sido los engranajes necesarios para que la maquinaria de guerra siguiera rodando, y que en ese proceso, algo dentro de ellos se había roto de forma definitiva. Habían salvado la patria, pero a cambio de perder su rastro de humanidad. Volkov apareció poco después en un coche oficial. No venía a arrestarlos, al menos no ese día. Stalin estaba satisfecho, y en la Unión Soviética, la satisfacción del líder significaba la vida por el momento. Sokolov fue informado de que su talento sería requerido de nuevo para la reconstrucción y para los nuevos planes de suministro hacia Stalingrado. El ingeniero asintió mecánicamente. Sabía que nunca volvería a ser un hombre libre. Era simplemente una herramienta más valiosa que antes, una pieza de precisión que el Estado guardaría en su caja de herramientas hasta que se desgastara por completo. La historia recordaría el día en que Alemania perdió en Moscú como el triunfo del invierno ruso y del patriotismo soviético. Pero la verdad
oculta en los archivos que Sokolov ayudaría a sellar, era mucho más gélida. Alemania no fue derrotada solo por el frío o por el valor de los soldados, sino por una maquinaria humana que aprendió a ser más despiadada que el propio clima. Los 150.000 vehículos no solo transportaron tropas, transportaron la voluntad de un régimen de sacrificar a su propia gente para salvar su existencia. El éxito de la operación logística fue la prueba final de que, bajo el mando de Stalin, la lógica de los números siempre prevalecería sobre la lógica del corazón. Años más tarde, cuando la guerra terminó y las ciudades fueron reconstruidas sobre las cenizas de los sacrificados, Sokolov solía visitar el monumento al soldado desconocido, pero no miraba la llama eterna por los caídos en el frente. Sus ojos siempre se desviaban hacia los camiones que pasaban por la avenida, hacia el ruido de los motores y el olor a gasolina. En el fondo de su mente, todavía podía escuchar el eco de los motores bajo la nieve de 1941 y ver los ojos de Katia reflejando el incendio de los tanques de madera. Entendió entonces que la victoria tiene un sabor a hierro y ceniza y que aquellos que la diseñan están condenados a vivir para siempre en el invierno que ellos mismos ayudaron a prolongar. Moscú se salvó, pero el precio fue una herida en la conciencia de la nación que nunca llegaría a cerrar del todo. La gran maniobra de 96 horas fue el momento en que el mundo comprendió que para vencer a un monstruo, a veces es necesario crear una maquinaria todavía más fría y eficiente. El día en que el acero rodó sobre el hielo, la historia de la humanidad cambió para siempre, dejando tras de sí un rastro de gloria manchado por el sacrificio anónimo de quienes murieron de frío para que el resto pudiera ver el amanecer. La guerra se ganó en los mapas y en las carreteras, pero la paz se perdió en los despachos, donde la vida humana se convirtió para siempre en una simple cifra de transporte.